Hoy vamos a hablar del particular damnificado. La víctima también puede pelear dentro de la causa. Mucha gente piensa en una causa penal solamente existen dos lados, el del fiscal y el imputado, pero no. Hay una figura que puede cambiar completamente el rumbo de una investigación, el particular damnificado. ¿Y qué significa eso? Fácil, es la víctima o alguien directamente afectado por el delito que decide meterse activamente en la causa con su propio abogado. Porque una cosa es ser solamente víctima y otra muy distinta es participar de verdad. El particular damnificado puede pedir pruebas, controlar el expediente, presentarse en audiencia, oponerse a decisiones de la fiscalía e incluso impulsar la acusación. Y te digo algo, que pasa muchísimo. Hay víctimas que sienten que la causa no avanza, que nadie le explica nada, que el expediente duerme meses. Cuando entra un abogado particular, la dinámica cambia. Porque el abogado empieza a controlar cada movimiento, cada escrito, cada prueba, cada demora. Ahora, cuidado. Mucha gente cree que ser particular damnificado significa automáticamente meter preso al imputado y no funciona así. El proceso sigue teniendo reglas, sigue existiendo el derecho de defensa, sigue existiendo la presunción de inocencia. Pero sí es cierto que la víctima pasa a tener voz dentro del expediente y eso en muchos casos hace una diferencia enorme. Una causa donde la fiscalía pide archivo y el particular damnificado se opone, hay causas donde faltan pruebas y el abogado de la víctima las impulsa. Hay juicios donde la acusación privada termina siendo mucho más fuerte que la pública. Por eso esta figura tiene tanto peso. Ahora bien, cualquiera persona puede presentarse como particular damnificado, tiene que demostrar que fue afectada directamente por el delito y además necesita patrocinio de un abogado. ¿Y qué pasa en la práctica? Que muchas veces esto se convierte en una pelea muy fuerte dentro del expediente. Porque cuando tenés fiscalía, defensa y particular damnificado, cada uno empuja para el lado distinto. La defensa busca desmontar la acusación, la fiscalía intenta sostenerla. Y el particular damnificado generalmente presiona para que la causa avance más rápido y con mayor dureza. Y ahí empieza el verdadero juego del proceso penal. Porque los expedientes no se ganan solamente con leyes, se gana con estrategia, prueba, presión y manejo del proceso. Y algo importante, el particular damnificado no reemplaza al fiscal, lo acompaña. Pero muchas veces termina siendo quien más empuja la causa, especialmente en delito grave, accidente, estafa, abuso o causa donde la víctima siente que el sistema no la escucha. Por eso, cuando alguien me pregunta, doctor, ¿cuándo viene a presentarse como particular damnificado? La respuesta siempre es la misma. Depende de la causa, pero si querés controlar lo que está pasando y dejar de mirar el expediente desde afuera, muchas veces sí. Rol acusador. La fiscalía no está para creer, está para probar. Hay algo que genera mucha confusión en la gente. Muchos creen que cuando alguien es denunciado, automáticamente ya está condenado. Y no. En el proceso penal, el rol acusador tiene una obligación muy clara: probar. La fiscalía no está para sospechar, no está para inventar, no está para operar. Está para demostrar con prueba que una persona cometió un delito. Y parece obvio, pero en la práctica no siempre pasa. Porque muchas veces vemos imputaciones armadas con declaraciones débiles, pruebas incompletas o hipótesis que todavía ni siquiera fueron comprobadas. Y ahí aparece un problema gravísimo, cuando se empieza a tratar al imputado como culpable desde el primer día. El fiscal tiene muchísimo poder. Puede pedir allanamiento, detenciones, pericias, intervenciones telefónicas, embargos y hasta prisión preventiva. Por eso el rol acusador tiene que actuar con responsabilidad.
Porque una acusación penal destruye vidas, incluso antes de una condena. Hay personas que pierden trabajo, familia, reputación y la libertad solamente por estar imputadas. Entonces, ¿qué tiene que hacer una fiscalía seria? Investigar tanto lo que acusa como también lo que favorece al imputado. Sí, aunque muchos no lo sepan, el fiscal no debería buscar solamente culpables, también tiene la obligación de ser objetivo. Ahora bien, en la práctica el proceso penal muchas veces se convierte en una pelea durísima. Fiscalía acusando, defensa atacando la prueba, querella presionando, jueces resolviendo. Y ahí es donde se ve quién realmente sabe litigar. Porque una acusación fuerte no se construye con discursos para televisión, se construye con pruebas sólidas. Testigos firmes, pericia coherentes, evidencia legal, cadena de custodia intacta. Porque cuando la prueba está mal obtenida o mal trabajada, toda acusación se puede caer. Y te digo algo, después de años viendo expediente, hay causas que empiezan enorme y termina vacía cuando llegan al juicio. Por eso, el rol acusador tiene una responsabilidad enorme, porque acusar mal no solamente perjudica al imputado, también destruye la credibilidad del sistema. El imputado. Estar imputado no significa ser culpable. Hay una frase que escucho constantemente: si estás imputado, por algo será. Y cuidado con eso, porque ese pensamiento destruye uno de los principios más importantes de derecho penal. El imputado no es un condenado, es una persona a la que se le está investigando. Nada más y nada menos. Pero en la práctica, muchas veces el imputado ya llega condenado socialmente antes de entrar a un juicio. La televisión lo condena, las redes lo condenan, la opinión pública lo condena. Y mientras tanto, la causa recién empieza. ¿Puede haber prueba fuerte? Sí. ¿Puede terminar condenado? También. Pero hasta que exista sentencia firme, sigue siendo inocente ante la ley. Y esto no es un tecnicismo de abogado, es una garantía constitucional. Porque el día que aceptemos que alguien sea culpable solamente por una denuncia, cualquiera puede convertirse en víctima del sistema. Ahora bien, ser imputado tampoco significa no pasa nada. El imputado tiene derecho, pero también enfrenta riesgos enormes. Puede sufrir allanamientos, secuestro de teléfonos, pericia, embargos, restricciones, detenciones, prisión preventiva. Y cada palabra que diga puede impactar directamente a la causa. Por eso, muchas veces, el peor error es hablar de más. Hay imputados que llegan destruidos al expediente por querer explicar todo sin estrategia. Y acá aparece algo clave: la defensa penal no es magia. El abogado no borra pruebas, no hace desaparecer causa. Lo que hace es controlar que el proceso sea legal y defender los derechos del imputado frente al poder del Estado. Porque el Estado tiene fiscales, policía, peritos y aparatos de investigaciones. El imputado tiene una sola herramienta real: la defensa. Y te digo algo importante: hay personas inocentes imputadas y también hay culpables mal investigados. Por eso los procesos existen, por eso los juicios existen, porque la verdad no se decide por intuición ni por like en redes sociales. Se decide con pruebas. El juicio penal. El juicio es donde se rompe el relato. El juicio penal es el momento donde se terminan los discursos y empiezan las pruebas de verdad. Y ahí ya no alcanza con sospecha, no alcanza con rumores, no alcanza con titulares de televisión. En el juicio hay que probar. Y muchos expedientes que parecían cerrados se destruyen completamente cuando llega ese momento. ¿Por qué? Porque en el juicio todo se expone. Declaran testigos, hablan peritos, se muestran videos, se analizan contradicciones, se revisa cómo se obtuvo cada prueba. De ahí aparece algo fundamental: la oralidad. Porque no es lo mismo leer una declaración escrita que escuchar a un testigo en vivo. El juicio se ve los nervios, las contradicciones, las dudas, las mentiras, todo. Por eso muchos abogados dicen que el verdadero expediente empieza recién en el debate oral. Y ojo con esto: el juicio no siempre gana quien grita más fuerte.
Muchas veces gana quien mejor destruye la teoría del otro, porque el trabajo de la defensa no siempre es demostrar inocencia, a veces alcanza con generar una duda razonable, y sí existe una duda razonable, no puede haber condena. Ese es uno de los principios más importantes del proceso penal. Ahora bien, llegar a un juicio también implica un desgaste enorme, años de causa, presión psicológica, exposición pública, dinero, familias destruidas. Por eso, muchas causas terminan antes con un abreviado, probation o acuerdos. Pero cuando el juicio ocurre, ahí se define todo. Y te digo algo, he visto causas donde afuera de tribunales todos decían está condenado. Y dentro del juicio la prueba se cayó pedazo por pedazos. Porque el derecho penal serio no se mueve por emociones, se mueve por pruebas. Oratoria penal. Un abogado penalista no solamente habla, convence. La gente cree que la oratoria es hablar fuerte o hacerse el inteligente en una audiencia y no. La verdadera oratoria penal es mucho más peligrosa que eso. Es saber convencer, porque en una audiencia no alcanza con conocer la ley, hay que saber explicar, hay que saber reaccionar y hay que saber manejar la presión. Un abogado penalista muchas veces tiene segundos para responder, algo que puede cambiar una causa. Una prisión preventiva, una excarcelación, un allanamiento, un juicio. Y ahí no sirve repetir artículos de memoria como robot. Hay que transmitir seguridad, control, lógica y estrategia. Porque los jueces no solamente escuchan lo que decís, también observan cómo lo decís. Un abogado inseguro pierde credibilidad. Uno agresivo, sin control, pierde autoridad. Y uno que habla demasiado, muchas veces se hunde solo. Por eso, la buena oratoria penal no consiste en gritar, consiste en manejar el momento exacto. Saber cuándo atacar, cuándo callar, cuándo presionar y cuándo dejar que el silencio haga daño. Y te digo algo, después de años viendo audiencias, hay abogados técnicamente brillantes que pierden causa por no saber comunicar. Porque una idea mal explicada vale menos que una idea simple pero contundente. En penal, muchas veces una audiencia se gana por claridad. Por eso, los mejores litigantes no hablan difícil, hablan precisos. Porque el objetivo no es parecer inteligente, el objetivo es convencer al juez.